Era una mañana gris del 12 de octubre de 1989 en Porto Alegre, Brasil. Las nubes cubrían el cielo cuando de pronto el operador de la torre de control del aeropuerto local abandonó su puesto con urgencia y corrió a avisar al jefe de tráfico aéreo. La razón era alarmante. Una aeronave se aproximaba al aeropuerto sin responder a ninguna instrucción. Lo que comenzó como una situación inusual se transformó en cuestión de segundos en una emergencia nacional. Todas las frecuencias de comunicación se enfocaron en ese avión desconocido. Se activaron los protocolos de seguridad y se ordenó a las demás aeronaves que sobrevolaban la zona desviarse hacia otros aeropuertos ante el temor de una catástrofe inminente. El silencio desde la cabina del avión era absoluto. No había respuesta alguna. Aún así, la aeronave continuaba su trayectoria de precisión, avanzando directamente hacia la pista. Las autoridades no tardaron en llegar. La policía, personal militar y varias ambulancias rodearon el aeropuerto, listos para enfrentar cualquier escenario posible. Las hipótesis se acumulaban, tal vez un secuestro, una falla total de los sistemas de comunicación, una aeronave desorientada o algo mucho peor. Cada posibilidad parecía más inquietante que la anterior, pero nada, absolutamente nada los preparó para lo que estaban a punto de presenciar. Cuando el avión estuvo a unos cientos de metros de la pista, los controladores pudieron verlo claramente con binoculares. Algunos los bajaban una y otra vez intentando entender lo que sus ojos les mostraban. Era un Super Constellation, un avión de hélices. Lo verdaderamente desconcertante no era solo el silencio ni la situación de emergencia, sino el hecho de que se trataba de un modelo con más de 3 décadas de antigüedad, una aeronave que ya no se fabricaba desde hacía años. Y aún así, su apariencia era impecable. Sin humo, sin señales de deterioro, volando de forma estable y manteniendo una velocidad constante mientras se alineaba con la pista para aterrizar. De pronto, el avión extendió su tren de aterrizaje, comenzó a perder velocidad y descendió con una precisión inquietante. Contra todo pronóstico, tocó tierra de forma impecable, recorrió la pista con suavidad y terminó por detenerse por completo. En cuestión de segundos, patrullas policiales y ambulancias irrumpieron en la pista, avanzando a toda velocidad hasta rodear a la aeronave. Todos esperaban algún tipo de reacción desde la cabina, una señal del piloto, un movimiento de la tripulación, cualquier indicio de lo que estaba sucediendo dentro. Pero nada, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10, 15 minutos, el silencio seguía siendo absoluto. La preocupación comenzó a transformarse en miedo. Se asumió que algo grave debía estar sucediendo en el interior. Sin embargo, surgían preguntas imposibles de ignorar. Si se trataba de un secuestro, ¿por qué nadie hacía demandas? ¿Por qué no se observaba movimiento alguno desde las ventanillas? Si existía una falla mecánica, ¿por qué todo parecía tan inmóvil? No había respuestas. Era como si el avión estuviera completamente abandonado, aunque eso no tenía sentido. Desde el exterior se alcanzaban a distinguir las siluetas de los pasajeros a través de las ventanas. Estaban allí sentados, visibles, pero ninguno se movía. La escena resultaba tan absurda como perturbadora. Aquello parecía una broma de mal gusto, solo que no tenía nada de gracioso. La situación ya había desencadenado un operativo masivo, toda la policía local movilizada, hospitales activando protocolos de emergencia, vuelos cancelados, miles de pasajeros afectados y pérdidas económicas creciendo minuto a minuto. Finalmente, los agentes decidieron intervenir. Algunos comenzaron a forzar la puerta del avión, mientras otros intentaban escuchar cualquier sonido desde el interior. Pero no se escuchaba nada. Ni voces, ni golpes, ni siquiera un susurro. Cuando por fin lograron abrir la puerta, se encontraron con una escena digna de una película de terror. Todos los pasajeros estaban en sus asientos, y entonces se confirmó lo impensable. Todos estaban muertos. 90 personas en total, 88 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Pero lo más perturbador no era solo la muerte, sino lo que quedaba de ellos. Solo huesos, como si hubieran permanecido sentados en esos asientos durante décadas después de haber perdido la vida. Aún vestían su ropa, prendas claramente antiguas pertenecientes a otra época, a otro tiempo. La escena era devastadora y aún así había algo todavía más inquietante. No había señales de pánico. No había desorden, ni intentos de escapar, ni gestos de desesperación. Todo indicaba que la muerte los había sorprendido de forma instantánea sin darles la oportunidad de reaccionar. Cuando parecía imposible que la situación pudiera volverse más aterradora, los agentes avanzaron hacia la cabina. Allí encontraron al piloto y al copiloto. Ambos estaban muertos igual que el resto. Solo quedaban sus esqueletos, todavía los uniformes puestos y las boinas de copiloto en su lugar. Y entonces surgió la pregunta que desconcertó a todos. ¿Quién aterrizó el avión? ¿Cómo pudo la aeronave mantenerse en perfecto estado durante tanto tiempo? Si hablamos de 35 años transcurridos aquí, ese avión habría necesitado mantenimiento, revisiones, combustible. Tuvo que haber aterrizado en algún lugar, aunque ese lugar no existe en nuestros mapas. Tuvo que haber estado de alguna forma operativo.
a menos que el tiempo no haya pasado igual para ellos. Tal vez al cruzar ese lugar desconocido, las reglas cambiaron. Quizá esos 35 años que tuvimos aquí fueron para el avión apenas unos minutos. Tal vez al cruzar ese lugar desconocido, las reglas cambiaron. Quizá esos 35 años que estuvimos aquí fueron para el avión apenas unos minutos. Un lapso tan corto que no dio tiempo al desgaste, al envejecimiento del metal, ni a la necesidad de detenerse. Eso explicaría por qué la aeronave regresó intacta, pero no por qué los pasajeros no lo hicieron. Porque si el tiempo se detuvo para el avión, ¿por qué no se detuvo para quienes iban dentro? ¿O acaso fueron ellos quienes quedaron fuera del tiempo mientras la máquina siguió su curso? Y ahí el misterio se vuelve todavía más inquietante, porque no hablamos solo de un viaje perdido, sino de una frontera invisible, donde el tiempo, el espacio y la lógica dejaron de funcionar como los conocemos. Tal vez no fue un agujero, tal vez no fue otro lugar, pero si el tiempo puede comportarse de forma distinta, entonces este avión no desapareció, simplemente estuvo en otro tiempo. Aquel modelo era demasiado antiguo para contar con piloto automático. Eso significa que técnicamente alguien tuvo que haberlo piloteado hasta la pista. El misterio se volvía más profundo y difícil de explicar. Las investigaciones posteriores revelaron datos aún más desconcertantes. Todo apuntaba a que la aeronave correspondía al vuelo 513 de Santiago Airlines, una aerolínea que había desaparecido hacía más de 30 años. Al revisar los archivos de vuelos perdidos, se descubrió que ese avión había despegado el 4 de septiembre de 1954 desde Aquisgrán, Alemania, con destino a Chile, pero nunca llegó. Durante años se creyó que se había estrellado en el océano. Se realizaron búsquedas exhaustivas, pero nunca se hallaron restos. Entonces, ¿qué había ocurrido? Hasta hoy no existe respuesta definitiva. Algunas teorías intentan explicar lo inexplicable. Una de ellas, planteada por el investigador Dr. Celso Atelo, sugería que la aeronave pudo haber atravesado una especie de vórtice capaz de alterar el tiempo y el espacio. Sea cual fuera la verdad, el caso fue clasificado como secreto. Tanto el gobierno local como el alemán evitaron emitir cualquier explicación oficial. A pesar de que muchas personas presenciaron el aterrizaje y relataron lo ocurrido, demasiadas como para silenciarlas a todas, la ausencia de comunicados oficiales y la desaparición de evidencias provocaron que el caso quedara relegado al terreno de las leyendas urbanas. Existen varias teorías sobre por qué se intentó ocultar el incidente. Una de ellas apunta a lo absurdo e increíble del suceso, algo que habría puesto en duda la credibilidad de las autoridades brasileñas en todo el mundo. Otra, el enorme problema que supondría reabrir el caso dado por cerrado durante décadas, localizar a las familias de las víctimas y explicarles algo que ni siquiera los investigadores comprendían del todo, sin contar las posibles consecuencias legales. Pero muchos técnicos, pilotos y personal del aeropuerto que estuvieron allí sabían la verdad, sabían que aquello había ocurrido. Si alguna vez te detienes a hablar con pilotos, ya sea de aviación comercial o privada, descubrirás algo inquietante. La mayoría tiene al menos una historia imposible de explicar. De cada 10, 8 relatan experiencias relacionadas con saltos extraños en el tiempo, vuelos en los que los relojes marcaban una hora precisa y al aterrizar debían adelantar o retrasar varios minutos sin que existiera una causa técnica que lo justificara. Otros testimonios van aún más lejos. Hay quienes aseguran haber vivido desplazamientos instantáneos apareciendo a miles de millas de distancia en cuestión de segundos, desafiando toda lógica conocida. Y a lo largo de la historia, las desapariciones de aviones y embarcaciones han sido más comunes de lo que creemos, muchas de ellas concentradas en zonas muy específicas del planeta. Lugares como el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo, el Triángulo de Michigan, la enigmática zona del Comala en Colima, han sido escenarios de eventos que jamás pudieron explicarse del todo. La mayoría de estos casos tienen algo en común. Los vehículos desaparecieron y nunca regresaron, pero este fue diferente. Este es el único caso conocido en el que un avión perdido volvió a aparecer, y lo que trajo consigo después de ese viaje fuera del tiempo es sencillamente perturbador. Y aquí es donde llega la parte más importante de esta historia. Porque después de escucharla, después de conocer cada detalle, surge una pregunta inevitable. ¿Esto ocurrió realmente? ¿O estamos frente a uno de los mitos más inquietantes jamás contados? La verdad es que no existe una respuesta definitiva. No hay registros oficiales claros. No hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan por completo este suceso. Para algunos se trata de una leyenda moderna, alimentada por el paso del tiempo y la imaginación colectiva. Para otros, es uno de esos casos que simplemente no pudieron explicarse y por eso fueron enterrados en el silencio. Y es que el mundo está lleno de historias así, eventos que desafían la lógica, que no encajan del todo en lo que la ciencia puede explicar, pero que tampoco pueden descartarse con facilidad. Fenómenos extraños, coincidencias imposibles, testimonios que se repiten en distintas partes del planeta sin conexión aparente. Y aceptar eso no significa creer ciegamente en todo, sino reconocer que nuestro conocimiento es limitado, que hay cosas que todavía no entendemos, que quizá nunca entendamos. Tal vez esta historia sea solo un mito, o tal vez sea un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción.
Lo verdaderamente inquietante es aceptar que incluso hoy siguen ocurriendo cosas inexplicables, y muchas de ellas pasan desapercibidas, se ignoran o se olvidan, simplemente porque no sabemos cómo explicarlas. No todo misterio está hecho para ser resuelto. Algunos existen solo para recordarnos que el mundo es más grande de lo que creemos comprender. Si este video te conectó, suscríbete al canal y déjame tu comentario. Además de darnos tu apoyo, te da acceso a todo nuestro contenido. Gracias por quedarte hasta el final.